Señores, con gusto y sin más recibo al profesor doctor Marcelo Gulo. Marcelo, ¿cómo estás? Qué gusto recibirte. Mira, cómo estoy muy contento de estar acá en este programa, ¿no? La verdad que muy contento. Me llena de alegría estar acá, me llena de orgullo también estar acá. Escúchame, ¿Gulo, Gulio o Gullo? Mira, ¿Cómo decían en la secundaria? Pará. En la primaria, ¿cómo te decían? No, en la primaria no vale decir Marcelo. Se pronunciaba, ¿no es cierto?, como el apellido se pronuncia originariamente en italiano y así se pronunció siempre en Rosario, Gullo, ¿no es cierto? La doble L en italiano es una L fuerte, ¿no es cierto?, larga. ¿Y qué pasó? Pasó que cuando yo comencé a ir a Buenos Aires a dar clases allá, a hacer entrevistas allá, los porteños, con esa cosa que tienen ellos, te cuentan, miraban y decían, no, esto es muy difícil. Y le cambiaron la doppia L, como dicen en italiano, por una Y, y entonces comenzaron a decir Gullo, ¿te cuentan, no? Y bueno, y entonces yo un día reflexionando dije, bueno, estos tipos están locos, ahora tengo dos apellidos, ¿te das cuenta? Y digo, ¿qué hago? ¿Los corrijo cada rato? Es imposible. Que digan lo que quieran. Y después pensé, pero no está mal. ¿Por qué no está mal? Porque en el fondo, y ha pasado muchas veces en la historia de muchos países, los apellidos empiezan siempre a nacionalizarse. Y en Argentina nacionalizarse, ¿qué es? Es castellanizarse. Obvio. Y entonces digo, está bien, tienen razón los porteños, cambiaron por una Y y ahora me dicen Gullo. Bueno, y así ha pasado muchas veces en la historia, ¿no? El profesor doctor Marcelo Gullo es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Salvador, magíster en Relaciones Internacionales por la Universidad de Ginebra, graduado en Estudios Internacionales en la Escuela Diplomática de Madrid, licenciado en Ciencias Políticas en nuestra universidad, en la Universidad Nacional de Rosario, discípulo del politólogo brasileño Helio Jaguaribe, ¿se dice? ¿O Jaguaribe? Jaguaribe. Jaguaribe. Sí. Y del sociólogo y teólogo uruguayo Alberto Metol Ferrer. ¿Metol es algo del sobreviviente de los Andes? No. Está bárbaro. ¿Sabés qué quiere decir Jaguaribe? No. Jaguaribe quiere decir el lugar donde el jaguar va a beber agua. Pero él no se llamaba Jaguaribe. Él es Barón de Matos, era el apellido originario de la familia. Claro, Barón Matos, Barón de Jaguaribe. Matos, Barón de Jaguaribe. Y en esa nacionalización que sufren los apellidos en Brasil, el Matos, que era el apellido, se perdió y quedó Jaguaribe, que es el lugar, una toponimia guaraní. Es un apellido guaraní a una familia portuguesa desde el año 1400. Es politólogo, analista, consultor, escritor. Sus libros son, en el 2005, Argentina-Brasil, la gran oportunidad, prólogo de Helio Jaguaribe justamente, y el epílogo de Alberto Metol Ferrer. Su libro, el de 2008, sin menosprecio de ningún otro, La insubordinación fundante. Breve historia de la construcción del poder de las naciones, con el prólogo de Helio Jaguaribe. Esto es de 2008. Este libro fue premiado internacionalmente y es la base de sus charlas, seminarios, discursos, y pasa el tiempo, ya más de una década. Sí, Marcelo. mucho, ¿eh? Es mucho. Y te seguimos convocando para que nos los expliques. Sí. En el 2012 pone en la calle su nuevo libro, Insubordinación y Desarrollo, las claves del éxito y el fracaso de las naciones, con el prólogo de Ferrer. En 2013, La historia oculta, la lucha del pueblo argentino por su independencia del imperio inglés, prólogo de Pacho O'Donnell. También en 2013, Conversaciones con Alberto Metol Ferrer. Y su último libro de 2014, Haya de la Torre, la lucha por la patria grande. Esto es de 2014, como le dije. Y está el último también, el último. Te faltó el último. Sí, por eso. Te faltó el último, que es me lo comí. Relaciones Internacionales, una teoría crítica desde la periferia sudamericana. Sí, señor. Becas obtenidas, fue becado por Suiza, por España, viajes invitados por gobiernos, por Río de Janeiro, por Brasil, Israel, Francia, Rusia. El premio de 2008 es el premio Osterheld al mejor libro del 2008, el de la insubordinación fundante. Y es rosarino. Dale, contame esa parte.
Bueno, mira, yo viví en Rosario hasta los 24 años. Es decir, fui a una escuela acá, hice... ¿En dónde? ¿En qué parte? Nací en la calle Chubut y Magallanes, en Barrio Belgrano. Barrio Belgrano. Sí, y iba... ¿En las Cuatro Plazas, Nueva Era? Cerquita de ahí, pero cerca Sí. de ahí iba a la Escuela República de Venezuela. Después me mudé más para el oeste, a Córdoba de Circunvalación. Hice la primaria en la Estela Maris y la secundaria en Maristas, en Oroño y Córdoba, ¿no? Y después hice la Universidad Nacional de Rosario, hice la Facultad de Ciencia Política, hasta que un día veo un cartelito, ¿no? Yo ya me había graduado y había comenzado la carrera docente, ¿no? ¿Cómo se comienza la carrera docente? Como toda la carrera, desde abajo. Sí. Primer ayudante alumno, auxiliar de primera dedicación simple, jefe de trabajo práctico, y vi un cartelito que decía becas para la Escuela Diplomática de Madrid, curso de estudios de relaciones internacionales. Y yo dije, me voy a presentar, total, no voy a ganar, pero me presento. ¿Soltero el hombre? Por esa Soltero, época? y claro, había que poner un montón de papelucho. Antes, ahora todo es internet, los muchachos viste en la web. Antes había que fotocopia, hacer un sobre gigantesco y mandarlo a Madrid, que costaba una fortuna. Y sobre todo 3 cartas de recomendación. Yo tenía los profesores en la universidad, pero nada más, no tenía ni políticos, ni diplomáticos, viste, que pudiesen firmar. Entonces, llené todo, mandé un sobre gigantesco y de ahí me olvidé, dije, no voy a ganar nunca, no voy a ganar nunca. Hice un examen, porque había que hacer un examen, fui a Buenos Aires, rendí el examen y me olvidé. Y un día está mi hermana en mi casa y recibe un telegrama. Ya tampoco saben los jóvenes lo que era un telegrama. No importa, quédate tranquilo. Dicen que los menores de 40 no miran televisión, así que estamos tranquilos. Recibe mi hermana un telegrama. Sí. Y me entrega el telegrama, mi hermana, obviamente, como todas las mujeres, lo abrió. A ver qué decía el telegrama. Anticonstitucional eso. Y entonces me dice, mirá, dice, lo que te llegó de España. Y decía así, todo pomposo, su majestad, el rey de España, Juan Carlos tanto, le informa a usted que ha ganado la beca para ir a la Escuela Diplomática de Madrid. Todavía tengo ese telegrama. Y ahí empezó una historia, porque claro, me fui a Madrid, hice la Escuela Diplomática de Madrid, después concursé estando allá para ir a la Escuela Diplomática de Viena, después decidí hacer el doctorado en Relaciones Internacionales en el Instituto de Altos Estudios Internacionales de Ginebra, y ahí hice todo un periplo europeo, ¿no es cierto? ¿Que te sirvió para qué, más allá de la experiencia de vida? Mirá, me sirvió primero... ¿Vos contarla? No, obvio. No, me sirvió mucho, mucho porque el hecho de... Una cosa es estudiar los pueblos, otra cosa es conocerlos. Es decir, una cosa es estudiar España, otra cosa es vivir en España, otra cosa es estudiar Suiza, otra cosa es vivir en Suiza, en Austria, en el norte de Italia, en Inglaterra, conocer los pueblos, ¿cierto? Conocer su idiosincrasia, sus virtudes, sus miserias, y después también, ¿no es cierto?, para ver métodos de estudio distintos. En Suiza era muy, muy exigente, había un alto nivel de exigencia, era una especie de... La carrera era una especie de campeonato de simple eliminación. De simple eliminación porque vos podías... Yo te voy a contar una anécdota. Me faltaba una materia para recibirme ahí. El instituto era bilingüe, inglés y francés. Entonces el profesor podía preguntarte en inglés o francés y vos respondías en inglés o francés. Y entonces me dan un examen escrito en inglés. Yo lo entiendo bien, empiezo a contestar, contesto todo, eran 10 preguntas, había que contestar 5 preguntas de las 10, elegirlas. Y a la semana me llama el profesor y me dice, ¿usted qué hizo con el examen? No, dice, pero usted tiene en una parte 10 y en la otra parte 0. ¿Cómo tengo 10 y 0? Claro, porque había que hacer... no eran, si eran 10 preguntas, había que hacer tanta de un lado y tanta de otro. Y usted no leyó eso, hizo todo de un solo lado. Y el otro grupo de preguntas no lo respondió. Así que tiene 10 acá y 0, dividido 2 son 5, no aprobó. Y y digo, ¿y ahora qué pasa, profesor? Se tiene una oportunidad más para rendirla. Y si rinde mal, digo, ¿qué pasa, profesor? Tiene que irse del instituto. Y las 14 materias que aprobé no sirven para nada.
Pero esta es la última, le digo. Sí, por eso es la última. Si la rinde mal, las 13 anteriores o 14 no sirven para nada y todo lo que hizo se lo perdió. Imagínate, ¿no es cierto?, primero el nivel de estudio que tuve y de estrés que tuve para rendirla de nuevo, porque era la última oportunidad, era por simple eliminación el campeonato. Pasaba como en el Mundial, te podías quedar en cualquier momento. Entonces, claro, uno también aprendí, y aprendí mucho ahí. ¿Pero cómo te fue en la última? No, bien, rendí bien. Está. Fundamentalmente, la experiencia que saqué de ahí es un tema que acá nosotros lo tenemos flojo, que es el tema de la historia, el estudio de la historia. ¿Te das cuenta? No hay ciencia política, no hay relaciones internacionales sin el estudio profundo de la historia. Y lo que pasa es que las relaciones internacionales, como se estudian en la mayoría de las universidades del mundo, tienen un pecado norteamericano, porque las relaciones internacionales nacen en Londres, en Inglaterra, después renacen en Estados Unidos, y al renacer en Estados Unidos se pegan de una forma norteamericana de estudiar, que es esa forma en la cual el presente es más importante que el pasado. Porque ellos tienen que resolver, era una superpotencia, tenía que resolver los problemas del hoy. Entonces era importante saber hoy qué pasaba acá, allá, y poco estudio de la historia. Y con poco estudio de la historia no se entiende el presente ni se prevé el futuro. Y ahí se hacía mucho hincapié en el estudio de la historia, en el estudio de la historia. ¿Te puedo interrumpir? Sí, claro, sí. Porque vos sos de la corriente revisionista. Es más, formás parte de un grupo selecto de estudiosos y demás. Sí. Con lo cual, antes de estudiarla tenemos que poner en acuerdo qué. Y sí, claro. Pero por lo que te leía vos, parece que no estamos de acuerdo en qué. No, en Argentina hay una lucha por la historia que no está cerrada y que no conviene que se cierre, porque me acuerdo Grondona que decía, ¿para qué discuten de historia? Discutimos de historia porque discutir historia es discutir el presente. Quien no, la historia, la historia es la política que fue, ¿no es cierto? La política es historia en construcción. Si uno no sabe lo que pasó, vuelve a repetir siempre los mismos errores, y entonces hay que saber lo que pasó y discutir la historia. Marcelo, ¿te quedás? Sí, claro que me quedo. En la próxima te voy a pedir, concéntrate, como lo hiciste miles de veces, que le cuentes a toda la gente de forma fácil, entendible y agradable, cómo Gran Bretaña, cómo Inglaterra, de esquilar ovejas se transformó en el monstruo. Vamos a tratar. No sé, gracias. Gracias por venir, No, gracias Sabés a vos. el gusto que es tenerte, Muchas gracias. ¿Sos reconocido en Rosario? Poco. No hay problema. No, seguimos en esa lucha. Claro. A lo largo de todo el programa hoy nos va a acompañar el profesor doctor Marcelo Gullo. Así que bueno, ya volvemos.